Si comenzamos, yo quiero invitarle a abrir su Biblia. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos iniciando ya el último capítulo de esta carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 3. Yo solo quiero introducir algo que iré a más detalle en los próximos o en el próximo jueves. Pero vamos a pensar unos momentos en esto. Estamos en una serie que nombramos La Venida del Señor. Y en particular hoy vamos a ver algo que quise nombrar tiempos y ocasiones. En unos minutos vamos a ver sobre esto. Pero vamos leyendo. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire, hace algunos años estudiamos sobre mensajes a la iglesia, o 7 mensajes a la iglesia, basado en los mensajes que Jesucristo da a las 7 iglesias ahí en Apocalipsis 2 y 3, y veíamos cómo ese mensaje sigue siendo para ti y para mí. Y veíamos cuando estudiamos esto cómo la industria cinematográfica, o sea, las películas, las series, han hecho millones de dólares, hermanos, al dramatizar o simular eventos finales, sean bíblicos o no, ¿verdad? Porque muchos de ellos son invenciones, muchos de ellos aparentan ser bíblicos, pero están muy distorsionados, ¿verdad? Pero han hecho millones. Y sabes una cosa, esto es posible porque como seres humanos tenemos siempre una inquietud sobre qué va a pasar después. Siempre tenemos algo ahí en nosotros que nos dice, ¿qué será de mañana? ¿Qué será del próximo mes? ¿Qué será del próximo año? ¿Qué será en 5 años? ¿En 10 años? ¿20 años? Y así, ¿no? Siempre hay eso en nosotros. Y tú podrías pensar, ¿será bueno esto? Estar pensando en el futuro, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿sabes una cosa? Cuando yo meditaba esto nos daremos cuenta que es normal. En el ser humano es normal, porque vamos a estudiarlo más adelante, pero dice la escritura ahí en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el hombre. Por lo tanto, hay algo en ti, en mí, que nos va a interesar qué pasa mañana. ¿Sí? Por algo Jesús también decía que no nos afanemos por el día siguiente. Hay algo natural en ti, en mí, que está pensando qué va a pasar mañana. Entonces, como cristianos, tú y yo, hermano, no debemos ser ajenos a esta realidad, ¿verdad? De que es parte del diseño divino. Dios nos diseñó así, hermano, pensando hacia adelante, planeando. Pero tú y yo como cristianos debemos saber que tenemos la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios vamos a tener detalles, pero también instrucciones. Para que ese día no nos tome por sorpresa, o como vamos a ver en unos minutos, como ladrón en la noche. Si bien es un evento que sucede de manera repentina, sí, pero que para ti y para mí no sea algo como que nos agarre desprevenidos, sí, que cuando ese día suceda, tú y yo estemos preparados. Sí, una teología correcta, yo escribía esto, una teología correcta de los últimos tiempos nos va a llevar a estar preparados, pero también con gozo, con esperanza, con expectativa, ¿sí? de que esto ocurra. Porque mire, como cristianos se trata del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Se trata, hermano, del cumplimiento de todo lo que la Biblia describe. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas en la Biblia que aún no se cumplen. Muchas ya se cumplieron, gloria a Dios, pero hay otras que aún faltan. Así que yo quisiera invitarte esta tarde que con un corazón deseoso de entender más sobre esto de los últimos tiempos, oremos y le pidamos al Espíritu Santo nos guía. ¿Te parece? Porque lo necesitamos, hermano. Tú y yo necesitamos entender esto, y que a la hora de que nos pregunten, a la hora de que también veamos las señales, sepamos cómo responder ante ellos. ¿Sale? Vamos orando. Padre, en el nombre de Cristo, damos muchas gracias por este día especial.
Gracias, Dios, por permitirnos en este año nuevo retomar nuestros estudios bíblicos de estas cartas tan especiales que fueron escritas a iglesias locales y que hoy, Señor, a nosotros como Iglesia Centro de Fe Angulo nos siguen edificando estas cartas. Hoy oramos, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta tarea de estudiar los últimos tiempos a la luz de tu palabra. Y, Señor, que pongamos nuestra mirada en aquello que es correcto. Pongamos nuestra mirada en ti, Jesucristo. Que nuestra mirada esté en ti y no en lo que el mundo dice o lo que las películas o lo que otras fuentes dicen. Que vayamos a la fuente de verdad, a la fuente de vida, tu palabra. Gracias, Dios, por mis hermanos que hoy han decidido estar acá, Señor. Bendíceles, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que tu palabra sea tan clara, tan directa para nuestros corazones, Señor, que salimos edificados. Y, Señor, en todo esto te daremos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, la venida del Señor. Y hoy yo quiero hablarle de los tiempos y ocasiones. Así que vamos adelante. Mire, no hay necesidad. Si usted observa, este es el primer título que yo describo aquí, no hay necesidad. Verso 1, lo tomo, dice ahí, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Mire, dice aquí Pablo, ¿verdad? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Otra vez vamos a retomar algo de griego. No voy a poner las letras hoy, pero cuando Pablo empieza esto, si usted está leyendo en su Biblia Reina Valera, viene una primera palabra en el capítulo 5, verso 1. Dice, pero, acerca de los tiempos y de las ocasiones. Ese pero viene de una palabra griega que es peri. ¿Verdad? Casi suena igual, ¿verdad? Peri, pero, ¿verdad? Bueno, la I en vez de la O. Pero peri significa ahora bien o acerca de. Y este tipo de palabritas, hermano, en el griego, pero también en el español, nos ayudan a unir dos piezas de escritos. ¿Sí? Porque por un lado, ¿se acuerdan? En el año pasado, cuando estudiamos el capítulo 4 del 13 en adelante, hablamos de que los tesalonicenses parecía que tenían una preocupación sobre sus hermanos que ya habían muerto. ¿Cuál sería el destino de ellos? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasaría con ellos cuando Cristo volviera? Bueno, Pablo deja una explicación, ¿verdad? ¿Qué es de estos hermanos? ¿Y qué va a ser de ellos cuando Jesús venga? ¿Se acuerda? Los que murieron en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego dice, los que hayan quedado serán llevados también para recibir a Cristo en las nubes. Entonces, Pablo de alguna manera les dice, mire, no se preocupen, ellos también van a estar con nosotros en aquel día. Y de alguna manera les da cierto orden a los eventos. ¿Sí? Entonces, bien deja claro que primero resucitan los que murieron antes de nosotros y después nosotros los que quedamos, si es que tú y yo nos toca o quien esté en aquel tiempo, son llevados a recibir al Señor en las nubes. Entonces ahora pareciera que Pablo va a hacer un cambio de tema, porque dice, pero acerca de los tiempos y ocasiones, va a haber un cambio de tema, pero dentro de un gran tema. Por eso, si usted tiene su Biblia, la mayoría de las Biblias tienen un subtítulo, si usted ve en su Biblia, que empieza desde el versículo 13. En mi Biblia dice así, la venida del Señor, como un título, y ese título se va a terminar hasta el verso 11 del capítulo 5. Entonces están conectados los temas. Sí, aquí dice un hermano, no es un giro que está haciendo Pablo de 180 grados, dice, es como un giro de 90 grados. Digamos, los que se acuerdan de las matemáticas, estamos en el mismo cuadrante, seguimos trabajando o hablando de lo mismo, ¿sale? Entonces Pablo no se está yendo a hablar de otro tema, sino está hablando de algo más, de este tema de la venida del Señor, y en particular pues de los tiempos y de las ocasiones. Ahora, cuando aquí la Biblia dice tiempos y ocasiones, se trata o está hablando de, algunas versiones dicen épocas, o también algunas versiones dice de los tiempos y del cómo. Pablo habla algo que definitivamente es del interés humano, ¿sí? Otra vez, mira,
a lo largo de la historia y en la historia reciente, muchos, aún dentro de las denominadas iglesias cristianas, ha habido hermanos que han ostentado o han determinado y han anunciado y aún profetizado la venida del Señor Jesús. Y le han puesto fecha, año y bueno, todo esto. Tremendo, ¿sí? Esto no está bien. No está bien y es lo que queremos ver el día de hoy. Mire, por ejemplo, las sectas como Testigos de Jehová han puesto muchas fechas, los mormones, y bueno, muchas sectas también han dicho fechas y ¿sabes? Han hecho que sus seguidores pues aparentemente se preparen, pero de una manera, pues vamos a decir, no necesariamente bíblica. Y bueno, ahí está la gente esperando y no pasó nada. Y mucha gente está siendo defraudada, mucha gente aún vendió sus posesiones porque, bueno, nos dijeron que tal día venía Jesús y pues ya no ocupamos nada de este mundo, vendieron todo. Y hermano, tremendo. Gente ha usado esto para estafar gente, ¿verdad? Y quitarle su dinero. Y bueno, tú y yo tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿sí? Ahí en YouTube vas a encontrar montones de videos sobre esto. Entonces, cuando estudiamos esto de los últimos tiempos, hay dos cosas bien importantes, ¿sí? Que tú y yo debemos tener claro. Ya lo decía hace un ratito. Hermanos, es natural que tú y yo tengamos curiosidad o interés sobre temas proféticos o el futuro. Sí, porque es algo que Dios puso en nosotros. Sí, entendamos esto. No está mal preguntarnos qué será del mañana, qué será de los tiempos finales. No está mal y Dios nos ha provisto la respuesta, pero hay que ir a su palabra, ¿sí? No dejarnos engañar por lo que la gente está diciendo, ¿sí? Yo hace rato mencionaba esto. Dios ha puesto eternidad en nosotros, hermanos. Mire, está este texto, Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Aquí es donde se nos dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Eclesiastés 3, verso 11. Dice así la palabra, escucha. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Mire, Dios puso eternidad en ti y en mí. Sí, entonces, hay en nosotros, aún en aquellos que no creen, ¿verdad?, en la resurrección, hay algo en ellos que les dice, hay algo más adelante. La segunda cosa que debemos entender es que debemos recordar algo. Dios no siempre nos da todas las respuestas a nuestras preguntas, ¿sí? Eso es claro. No todas las preguntas que tú y yo tengamos, Dios nos las va a contestar, ¿sí? Eso téngalo claro. Y si Dios no le ha contestado algo, pues quizás sea de esas preguntas que Dios no va a contestar. O quizá más adelante Él conteste. Entonces, mire, el plan completo de Dios para el futuro está fuera de nuestra comprensión humana. ¿Sí? Solo tenemos algunas partes, algunos destellos de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Mire, en una ocasión también los discípulos, Jesús ya está por partir a la gloria. Y mire las preguntas. Vamos a leer, de hecho, desde el verso 6. En Hechos capítulo 1, verso 6. Mira, escucha esto. ¿Qué dice ahí la escritura? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, escucha esto, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos de repente como que se quieren salir del tema, ¿sí? Y Jesús le dice, mire, no les toca a ustedes saber esto. Es algo que le corresponde al Padre y solo Él lo sabe. Y Jesús prontamente, con mucho cariño y amor, versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, si tú y yo somos analíticos en esto, Jesús le dice, mire, esto no les corresponde a ustedes, ¿sí? Esto es del Padre, esto le toca al Padre definir cuándo. Pero ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y van a recibir poder. Eso es lo importante, hermano. Venían desafíos para la iglesia, para los discípulos,
y ellos tenían que estar preparados, ¿sale? Entonces, bueno, partiendo de estos principios, o de estos dos hechos, podemos concluir en esta primera etapa que lo que Dios nos ha revelado en su palabra, hermanos, sobre el futuro, es suficiente para que tú y yo nos mantengamos con esperanza, y también para que al mismo tiempo que tenemos la esperanza, estemos alertas y confiando en lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Sí, entonces piensa esto, lo que Dios nos ha dado en la palabra nos da esperanza, ¿sí? Nos da esperanza y lo vemos en los últimos dos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, que hay un cielo nuevo, tierra nueva, donde ya no hay más dolor, no más tristeza, una armonía preciosa. Tenemos esa esperanza, pero al mismo tiempo también nos debe llevar a mantenernos alerta, velando para ese día. Que ese día no nos tome así como por sorpresa, ¿sale? Entonces, perdón, me ando moviendo. Entonces Pablo le dice, hermanos, sobre los tiempos y las ocasiones, dice, no tenéis necesidad. No tenéis necesidad de que os enseñe. Sí, entonces Pablo le dice a estos hermanos, mire, y a ti y a mí incluidos, hermanos, voy a leer en Biblia de las Américas. Hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tiene necesidad de que les escriba nada. Entonces, es bien directo, hermano, pero a veces como seres humanos, ¿verdad? Esta curiosidad en nosotros puede llegar a ser peligrosa, ¿verdad? Cuando le damos demasiadas vueltas y nos apartamos de lo que dice la palabra. Porque aquí es bien claro, no hay necesidad de perder el tiempo en esto. Entonces no hay necesidad de especular, calcular, ¿verdad? Hay muchos que calculan, ¿verdad? De una y otra manera. Algunos pronostican fechas. Algo que la Biblia nos dice, no hay necesidad. Así que mire, mucha gente está perdiendo el tiempo en esto. Perdiendo el tiempo en esto y descuidando lo importante. Si pudiéramos pensar, ¿qué es importante en ti y en mí como cristianos? ¿Qué es lo importante como cristianos? Mire, podemos pensar, pues tenemos la gran comisión, ir y predicar el evangelio. Tenemos que estar predicando. Otra, Dios nos ha dado dones, ministerios, entonces hay que estar sirviendo para la edificación de la iglesia. Otra más, hablando de los tiempos finales, hay que estar preparados, ¿sí? Hay que estar alerta. Entonces, a veces fíjese cómo muchas veces, les decía, esta curiosidad es peligrosa porque nos estamos desviando de lo importante. Entonces aquí Pablo a los tesalonicenses, hoy a nosotros el Espíritu Santo, no hay necesidad de que pierdan tiempo en esto. Entonces, tú podrías decir, ¿y por qué no? Bueno, el hermano Charles Swindoll nos da una respuesta bien directa. Mire, ¿por qué no preocuparnos por esto o no darle especulación? Mire, porque, escucha esto, desde el tiempo cuando Jesús ministró en la tierra, cuando Jesús estuvo en la tierra, los discípulos fueron claramente enseñados, informados, de que los juicios terrenales asociados con el día del Señor vendrían como ladrón en la noche. Entonces, si desde el principio Jesús les dijo, mire, el juicio viene como ladrón en la noche. Nosotros no sabemos cuándo viene el ladrón. Jesús también, ¿verdad? De varias formas. ¿Te recuerdas? Varias parábolas. Estaba buscando cuántas parábolas hablan sobre esto. Por lo menos 5 parábolas lo dicen de manera muy específica sobre esto, de que llega cuando menos lo esperes. Entonces, en unos minutos vamos a ver algunos textos de la palabra del Nuevo Testamento que hablan mucho sobre esto. Pero mira, hermano, otra vez, este mensaje es para ti y para mí. Sí, y aquí también es algo bien importante, ¿verdad? Vamos a leer el texto otra vez, porque yo quiero ya ir cerrando este primer subtema como introducción. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad. Pero luego hay una coma ahí en Reina Valera y dice, hermanos, de que yo os escriba. Este es un mensaje para los hermanos en Cristo, ¿sí? Quiero resaltar esto, de que es para los hermanos. Hace algunos domingos, no recuerdo cuántos, pero sí mencioné esto yo, y a veces lo menciono. Hermanos, cuando compartimos el Evangelio, no compartamos el Apocalipsis, ¿verdad? No, ese no es el Evangelio, ¿sí? Hay que pensar bien qué es el Evangelio, conocer el Evangelio. Hay mucha gente que vive predicando, evangelizando, asustando a gente, ¿sí?
Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Qué estamos predicando? Por la gracia de Dios, Dios permite a esta gente que predica así, y algunos son sinceros, el Espíritu Santo toca sus corazones y reciben el mensaje importante, pero tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿sí? Esto es un mensaje para los hermanos. Mire, me gustó porque algunas traducciones va a decir amados hermanos, amados hermanos. Hay una palabra griega ahí, si no la alcancé a notar, pero es adelphos. Adelphos es la palabra que se usó ahí, que es hermano cercano. Traducción lenguaje actual dice hermanos míos, me dirijo a ustedes. Así que, hermano, es un mensaje para ti y para mí, ¿sale? Entonces, yo tratando de hacer una especie de resumen intermedio, lo que ya vimos más lo que vamos a ver hoy. Entonces, entendemos de que el día de hoy vamos a hablar, o el enfoque, o lo más importante, no es el cuándo de estos eventos. Eso no es lo importante, el cuándo, sino más bien el quién, o quiénes en estos eventos finales. Por ejemplo, tú recordarás, vimos semanas antes, y te pregunto a ti, ¿por quiénes, escucha esto, el quiénes, esto es lo importante, ¿por quiénes viene Jesús en su segunda venida? ¿Por qué gente o quiénes viene Jesús en su segunda venida? Lo vimos semanas pasadas, Jesús viene por su iglesia, los verdaderos creyentes, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que vamos a recibir a Jesús en las nubes? Los verdaderos creyentes en Jesucristo. Eso es lo importante. ¿Cuándo? Bueno, por algo Dios no nos dio esa información, ¿sí? Y hablando de lo que vamos a meditar hoy, sobre quiénes viene el día del Señor con destrucción repentina, como dolores de mujer encinta, y dice que no escaparán. Sobre quiénes viene este día del Señor, así con destrucción y con dolor. Pues sobre aquellos que no han creído en Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahí está la gran diferencia, y esto es lo que realmente importa. ¿De cuáles vamos a ser tú y yo? La pregunta aquí doble es, ¿somos esos verdaderos creyentes en Jesucristo? ¿Estamos preparados para que este día no nos tome por sorpresa? ¿Verdad? Si bien ya lo decimos, sí va a ser algo repentino, algo que pues no sabemos cuándo, ¿verdad? En cierto sentido, sorpresa. Pero no nos va a tomar por sorpresa en el sentido de que estemos preparados. Si tú y yo estamos, como lo pone en la parábola Jesús, con nuestra lámpara encendida, créeme, ese día sí va a decir, wow, viene el Señor. Y bueno, será un gran gozo y alegría. Y nos vamos. Pero no nos va a tomar por sorpresa en el sentido de que, ay, no, Señor, perdóname. Y bueno, ya queriendo arrepentirnos cuando ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo nos va a tomar ese día, hermano? Que seamos de los que, por los cuales el Señor Jesús viene, ¿sí? Y que le encontramos en las nubes, ¿sí? Vamos adelante. Entonces, no hay necesidad de elaborar o de perder el tiempo en calcular tiempos, profetizar tiempos, ¿verdad? Hay gente que se aventura a dar profecía de esto, hermano. Esto es serio. Tenemos que tener cuidado. Sí, y si usted de repente escucha materiales o gente que habla y da fechas y todo esto, yo le recomiendo que tenga mucho cuidado y, de ser posible, altamente recomendado, deje de escuchar a esas personas. Yo he dejado de escuchar a algunos porque traen este tipo de mensajes y se da cuenta usted porque se empiezan a desviar de lo importante. Entonces no vale la pena perder el tiempo, ¿sí? Vamos adelante. Será como ladrón en la noche. Ese es el segundo subtema en el verso 2, como ladrón en la noche. Esto es bien interesante, como ladrón en la noche, hermanos. Pablo les dice a estos hermanos, mire, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, qué interesante. Pablo les dice a los hermanos, hermanos, ustedes saben perfectamente. ¿Qué entiende usted por esto? Los hermanos ya entienden, ya saben. Ya lo decíamos antes, los primeros cristianos, ellos ya sabían y tenían muy claro la naturaleza de este evento del Día del Señor. El Día del Señor, dice traducción viviente, será inesperadamente,
Traducción lenguaje actual dice, será el menos esperado. Palabra de Dios para todos dice, será una sorpresa como ladrón en la noche. Swindoll explica, hermano, desde Jesús y hasta Pablo, desde Pedro y a la iglesia entera, todos, mire, todos estaban de acuerdo que nadie sabe cuándo el Señor regresará y cuándo comenzará el día del Señor. Si usted le preguntaba a un hermano que asistía a la iglesia en Jerusalén, hermano, ¿cuándo viene el Señor Jesús? Nadie sabe, solo el Padre. Si usted le preguntaba a un hermano en la iglesia de Antioquía, hermano, ¿cuándo va a ser el día del Señor? Nadie sabe, solo Dios. Punto. Así que esto de que se le está poniendo fecha y día y año y bueno, todo este asunto, pues no es bíblico y no lo hacían los primeros cristianos. Entonces, ahí hay un problema. Con el pasar de los años hemos permitido otras doctrinas, ¿sí? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Mire, hermano, yo tengo una serie de textos en la cual vamos a ver una y otra vez que se nos resalta el hecho de que este día vendrá de manera inesperada, de manera que tú y yo no sabemos cuándo. Entonces yo quiero que los observes en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces voy a ir yo, digamos, algo rápido, porque yo los voy a leer aquí directo en la computadora, porque son varios, pero los voy a ir mostrando ahí en la pantalla, así que pues estén listos, ¿sale? Primeramente, Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para querer calcular días o ostentar que sabemos el día? Nadie, ¿sí? Solo el Padre sabe esto. Mateo 24:42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos, ¿sí? Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Sencillo. ¿A qué nos llama más bien? A velar, a orar, a estar alertas. Sí, seguimos. Hechos 1:6-7. Lo leíamos hace rato. Los discípulos le dicen a Jesús, oye Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y les dice Jesús, no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso solo en su potestad. Entonces no nos toca a nosotros. Sí, vamos adelante. Primera Tesalonicenses 5:1-2. Es lo que estamos leyendo el día de hoy, ¿sí? Vamos adelante. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche, en el cual dice los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si bien es un día que no sabemos cuándo, cuando suceda nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Todos se van a dar cuenta, todos nos vamos a dar cuenta, hermano, ¿sí? Si seguimos, Apocalipsis 3:3, Jesús hablando a esta iglesia, Sardis, dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Te das cuenta sobre quiénes viene como ladrón? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es interesante, ¿verdad? Ahorita vamos a ver detalles esto de como ladrón en la noche. Pero un último versículo más. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Sí, entonces, bueno, ahí solo algunos, hermano. Mateo 24 tiene muchísima información. Creo que Lucas también habla mucho de esto. Mi hermano, nos queda claro. La iglesia en los primeros años lo tenía claro. En la historia reciente nos damos cuenta que ha habido gente que se ha aventurado a poner fechas y, hermano, están defraudando y engañando a mucha gente. Que no nos engañen, hermano. La palabra nos deja claro, no hay necesidad, ¿sí?, de querer especular o calcular tiempos. Lo que sí debemos estar bien seguros es que el Señor Jesús viene y que el día del Señor vendrá. Es algo que ya está establecido. No hay cambio, no hay posibilidades alternativas. El día del Señor vendrá. A mí me encanta cómo Jesús le dice a esta iglesia de Sardis, ¿verdad? En Apocalipsis 3:3. ¿Qué les dice? Acuérdate
de lo que has recibido. ¿Sí? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo. Arrepiéntete. ¿Verdad? Fíjese qué le dice Jesús a esta iglesia. No le está diciendo, mira, ponte a calcular o ponte... No. Acuérdate lo que recibiste, lo que oíste, guárdalo, arrepiéntete. Y le dice una advertencia. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mis hermanos, viene un juicio y este ya está establecido. El autor de los Hebreos, del libro de Hebreos, lo dice bien clarito. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sí? Entonces, no tratemos o no busquemos especular, hermano. Esto va a suceder sí o sí. Y dice ahí, como ladrón en la noche. Es interesante, ¿verdad? El hecho de que un evento suceda así, como ladrón en la noche, ¿de qué nos habla? Pues de que va a tomar por sorpresa a muchos. Sí, yo creo ya lo has visto y lo hemos oído. Un ladrón no avisa cuando va a ir a robar, ¿verdad? Llega de repente, cuando menos lo esperan, cuando se ve todo tranquilo, cuando la gente está confiada. Entonces va a ser un evento en el cual muchos no estarán preparados. ¿Sí? Literalmente muchos no estarán preparados. Y vaya dolor, ¿verdad? Por eso va a venir una analogía después. Ahorita dice como ladrón en la noche. Viene más adelante otra analogía que usa aquí Pablo. Dice como mujer encinta cuando está a punto de dar a luz. Da analogías de que va a doler, va a impactar, ¿sí? A muchos. Jesús, hermano, también habló sobre este tiempo y lo habló así, que va a ser como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Quieres verlo? Vamos allá a Mateo 24. Hace rato decía, Mateo 24 nos habla mucho de esto. Mateo 24, versos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39, ¿qué dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, escucha esto, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y escucha esto, mira, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, no entendieron. Lógicamente estaban viendo a Noé construir el arca. Le preguntarían, oye, ¿para qué construís esto? Pero no entendieron. Y llegó el diluvio y dice, se los llevó a todos. Así será, hermano, este día del Señor. El día del Señor es un hecho claro, hermano. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y para ti y para mí nos da dos advertencias sobre cómo debemos actuar, sobre cómo debemos estar ante este suceso tan real, tan palpable, hermano, y tan claro que nos deja la palabra. Mire, como tú y yo como cristianos tenemos que estar siempre preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando nuestro Señor Jesús viene por nosotros. Pero también una cosa debemos estar conscientes, hermanos, que a mucha gente le va a tomar por sorpresa. No van a estar preparados. Y vamos a ver qué les va a suceder en el verso 3. Pero que tú y yo no caigamos en esta categoría de los que les tome por sorpresa porque no estaban preparados. Si bien va a ser un día que no sabemos todavía, nos va a tomar también en un sentido por sorpresa, pero vamos a estar preparados. ¿Sí? En ese sentido no será sorpresa. Estamos preparados y gloria a Dios. Va a ser un gozo, una alegría incalculable. Que eso sea, hermano. Que esa sea la sorpresa que tú y yo recibamos. Que nos llene de mucha alegría. No la otra sorpresa que va a causar dolor, destrucción, ruina. No. ¿Sí, hermanos? ¿Y cuándo sucederá esto? Mire, nos da pistas. Si bien no nos da el tiempo o no nos da la época, pero sí nos da detalles. ¿Qué dice aquí? Mira, verso 3. Cuando digan paz y seguridad. Este es el tema 3 que yo quiero, o con el cual yo quisiera terminar hoy. Verso 3, si estamos ahí en 1 Tesalonicenses 5, verso 3, dice que cuando digan
paz y seguridad. Entonces, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad. Cuando digan paz, seguridad. Otras versiones dicen cuando digan todo está tranquilo y seguro. Nueva traducción viviente. Cuando digan todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo. Palabra de Dios para todo dice estamos en paz y a salvo. Eso será lo que se va a escuchar cuando suceda esto, cuando el día del Señor venga. Si nos ponemos a pensar, se trata de una paz, una seguridad logradas por medios ilegítimos, por medios, yo usé la palabra antropocentristas, o qué significa, centrados en el hombre, ¿sí? Y que de ninguna manera glorificarán ni obedecerán a Dios y a su palabra. Sí, entonces esta paz, esta seguridad, hace rato platicaba ahí con mi hermana Liz sobre esto. ¿Cómo será esta paz? ¿Verdad? Y aquí, para los que no me están viendo, uso entre comillas. ¿Cómo será esta paz y esta seguridad? Aparente, falsa. Sencillo, hermano. Permitiendo que la gente haga lo que se le antoje. Solo así está la gente en paz. Cuando nadie le molesta, nadie le dice mal o bien. Solo así muchos están en paz. Cuando se le permite hacer lo que bien le place, lo que su carne le demanda. Esa es la paz aparente. Y te das cuenta, ¿verdad? Cuando nos ponemos a ver el panorama en nuestros días hoy, ese es el tipo de paz que están buscando. Investiga sobre estas organizaciones que promueven la paz y cuáles son sus valores. Haz lo que quieras, haz lo que dicte tu corazón. ¿Sí? Haz lo que tu corazón desea, ¿sí? Disfruta la vida, haz lo que tú quieras, ¿verdad? Ese es el tipo de paz, hermano, que el mundo está promoviendo, la seguridad aparente. Entonces, cuando digan, ¿verdad? Hemos logrado la paz, hemos logrado la seguridad. Date cuenta, nuestros gobernantes luchan por esa paz, por esa seguridad sin Dios. Va a llegar un día donde va a haber aparente paz y seguridad. Mis hermanos, tú y yo debemos entender que esa paz y esa seguridad no se logra sin Dios. Mira, yo quiero leer aquí algo. Dice el comentarista Robert Thomas, él describe a los incrédulos que vivirán durante este tiempo, en el día venidero del Señor, como personas que se van a enorgullecer de su estilo de vida seguro, aparente, ¿verdad? La paz caracterizará una aparente tranquilidad interior, mientras que su seguridad revelará su libertad de la interferencia externa. O sea, va a decir, bueno, nadie me molesta, estoy seguro. Sin embargo, en el momento en que esta tranquilidad aparentemente alcance su punto máximo, la Biblia nos dice ahí, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Aquí dice destrucción significa ruina total e irremediable. Y lo podemos ver en el Apocalipsis, lo describe perfecto. La pérdida de todo aquello que valía la pena para el hombre. Lo que llevará a las víctimas a la desesperación de la misma vida. Ahí Apocalipsis 9:6 describe, hermano, cómo va a ser estos momentos. Mira, dice ahí Apocalipsis 9:6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. En otras palabras, van a querer morir. Dice, van a ansiar la muerte. Pero dice, la muerte huirá de ellos. Qué horrible ha de ser esto, hermano. Se trata de un momento, un tiempo, donde todos los reinos de la tierra, los gobiernos, hermano, algo que más bien que por años, por siglos, hermano, los reinos, los gobiernos han deseado, han buscado, ¿sí? Habrá o llegarán a ese momento donde aparentemente lo habrán logrado, donde dicen, ahora sí, logramos la paz, nadie peleado, aparentemente. Ahora sí, y en ese momento el día del Señor vendrá y dice, con destrucción repentina y algo bien tremendo, no escaparán.
Dice, y aquí es donde yo quiero que observes, hermano, otra vez. Al principio hablé de dos cosas. El Señor Jesús viene, ¿sí? El Señor Jesús viene y viene por su iglesia, ¿sí? Los muertos en Cristo y los que estemos, si nos toca a ti y a mí, o los que estén en ese momento, que han creído en Jesucristo, que son verdaderos creyentes, por esos viene el Señor Jesús, ¿verdad? Lo vimos semanas pasadas. Pero el día de hoy estamos viendo de otras personas, porque ahí dice, estamos en el verso 3 ya, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos, yo subrayé ellos. ¿Quiénes son ellos? Esos que están declarando la paz, la seguridad, esos que están diciendo, ahora sí lo logramos. A esos va a venir, dice, con destrucción repentina. Mire, esta gente, dice Charles Swindoll, al principio, esta gente va a depositar su confianza en estas falsas promesas de paz y seguridad. Ellos van a esperar la llegada de una sociedad perfectamente ordenada bajo el gobierno del anticristo. Ahí Apocalipsis 13, 1 al 10 lo describe. Pero mientras esta gente ondea banderas de devoción ciega a esto, y gritan, dice este autor, consignas de lealtad incuestionable, la Biblia nos dice, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer encinta. Y dice ahí otra vez, no escaparán. Si te das cuenta, aquí Pablo utiliza una segunda analogía. Primero usó como ladrón en la noche, o sea, de repente, cuando menos lo esperes, ¿sí? Pero usa una segunda analogía, aquí dice, como los dolores a la mujer encinta. Esto es bien interesante, hermano. Mire, cuando estudiamos la Biblia, una de las cosas que tenemos que hacer también es pensar en el contexto histórico. O sea, ¿cuándo se escribió esta carta? ¿Sí? Esta carta se escribió se calcula que en el primer siglo. ¿Sí? Se calcula que el Nuevo Testamento se escribió entre el 40 después de Cristo y el 100 después de Cristo, aproximadamente en ese periodo. Entonces, Tesalonicenses en algún punto ahí. En ese tiempo, hermana, el hecho de que una mujer iba a dar a luz y de que ya estaba cerca el alumbramiento, hablaba de algo duro, algo difícil, ¿sí? Hablaba de que existía una posibilidad terrible de perder ya fuera a la madre o a la criaturita, ¿sí? En el momento de alumbramiento, o aún ambos. Tenemos en la historia de la Biblia, ¿verdad? Niños que nacieron y en el momento de nacer la mamá murió, ¿verdad? ¿Se acuerdan de quién? La mamá de Benjamín, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Esposa de Jacob, ¿verdad? Al alumbrar, ¿verdad? Muere la mamá, el hijo vive, ¿verdad? Y bueno, en aquellos tiempos no se tenía la tecnología de hoy, ¿verdad? Los ecos, que bueno, las técnicas y, bueno, tanto estudio que se ha logrado el día de hoy. Pero aún así, el día de hoy es riesgo, ¿sí? Al final de cuentas es riesgo, ¿sí? Pero, ¿qué nos habla esto? Cuando habla de que va a ser como los dolores a la mujer encinta, definitivamente hay dolor. Los dolores de parto, en aquel tiempo, y bueno, todavía hoy en muchos de los casos, los dolores de parto se convertían en señales o en signos de algo ineludible o algo que no podían evitar. O sea, cuando empezaban estos dolores, sabían que venía más dolor, ¿sí? Incluso si la mamá y el bebé llegaban sanos y salvos o terminaban, de todos modos, los primeros dolores, ¿verdad? Y mis hermanas lo podrán confirmar, indican que viene más, ¿sí? ¿Verdad? Viene más dolor. Entonces, imagínense esta imagen llevándolo al día del Señor. Va a ser algo de sorpresa, algo que no esperan, pero al mismo tiempo va a ser algo, hermano, de mucho dolor, pero que viene más, ¿sí? Es solo el inicio. Entonces piensa en esto, es algo horrible, hermano. ¿Sí? Yo creo que para nuestras hermanas que han experimentado esto, han de poder decir, definitivamente es algo serio, ¿sí? Entonces, hermano, dice la Escritura aquí, no van a escapar de eso. No habrá escapatoria. No habrá escapatoria para nadie en esos días.
Recordemos otra vez lo que dice Apocalipsis 9:6. En aquellos días, dice, los hombres van a buscar la muerte y no la van a hallar. Van a ansiar morir, dice, y la muerte huirá de ellos. Mis hermanos, como cristianos, yo estoy terminando, debemos tener claro que la verdad y la absoluta paz y seguridad solo será posible en el cielo nuevo y en la tierra nueva que el Señor Jesús describe en Apocalipsis 21 y 22. Sí, no lo tengo ahí. Ah, bueno, sí, está ahí. La verdadera paz, la verdadera seguridad completa, absoluta, solo se encontrará en lo que nos describe como cielo nuevo y tierra nueva en Apocalipsis 21 y 22. Toda paz y seguridad, hermano, que el hombre logre será temporal y finalmente destruida. Aquí lo deja bien claro, hermano. Es por eso que tú y yo, hermano, debemos estar siempre preparados y con una esperanza siempre mirando a nuestro Señor Jesucristo, quien, como lo dice ahí Isaías 9:6, es el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí, hermano, hermana, debe estar nuestra confianza, ¿sí? Que este mensaje para ti y para mí sea de alerta, motivo de estar bien preparados, mis hermanos. Que no nos tome por sorpresa como estos. Porque ya vimos, será dolor tras dolor y finalmente la muerte eterna en el lago de fuego. Jesús lo habló también como allí será el lloro y el crujir de dientes. Va a ser algo horrible, hermano. Así que es tiempo de estar a cuentas, mis hermanos. Yo quiero terminar esta enseñanza el día de hoy y que meditemos un par de minutos, ¿verdad? Para cerrar esto. Y ¿cómo estamos? ¿Sí? Aquí nos deja la palabra de Dios bien claro que es un día que por un lado lo hemos estudiado antes, será un día glorioso, el hecho de que el Señor Jesús viene por nosotros, ¿verdad? Por los que estén preparados. Pero también por el otro lado está el hecho de que si no estamos preparados, esto nos va a tomar por sorpresa y va a ser dolor tras dolor, cada vez peor. ¿Sí? Entonces pensemos, meditemos, ¿cómo andamos? La venida de Cristo por su iglesia es una realidad, pero el día del Señor, ¿verdad? Como lo describe aquí, el día del juicio también lo es. Los verdaderos creyentes en Jesucristo, dice, lo hemos aprendido, serán arrebatados para recibir a Jesús en las nubes. Pero también dice, aquellos que no creyeron, también viene el día del Señor. Un día de mucho dolor, de destrucción, y les tomará por sorpresa. La Biblia, acuérdese, nos habla de cómo estar preparados para ambos sucesos. No nos está diciendo la Biblia cuándo, pero nos da algunas pistas, nos da señales. Y otra vez, las señales no son para que las especulemos y bueno, empecemos a calcular, mira, es que ya pasó esto, aquello, y tratemos de ponerle fecha. No, más bien, hermano, cuando vemos las señales, con más razón debemos estar preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Sea que, como lo vimos también antes, sea que nos toque antes de la gran tribulación o durante la gran tribulación o después de la gran tribulación, que tú y yo estemos preparados. Sea cuando sea que viene el Señor Jesús, estemos listos para irnos con Él. Mis hermanos, si tú y yo nos ocupamos en las cosas que el mundo está haciendo para encontrar la paz, la seguridad, hermano, eso nos va a llevar a ser de aquellos a los cuales el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como dice, como mujer o como los dolores en mujer en cinta, dice dolor, destrucción repentina, no escaparán, ¿verdad? Si nos enfocamos y nos apartamos de lo que la Biblia dice, entonces que más bien seamos de los que cuando Cristo viene, seamos de los que vamos a recibirle, hermano. Cuando yo inicié este mensaje el día de hoy, hacía esta pregunta: ¿somos esos cristianos verdaderos? ¿Somos esos cristianos que están preparados para la venida de Cristo y que no les va a tomar por sorpresa? Miren, hoy el mensaje es para todos. Aquí esta parte la extendemos,
Si no somos creyentes verdaderos en Cristo, hoy es día de salvación, hoy podemos rendirnos a Él. Y si nosotros decimos ser cristianos, pero no estamos preparados, pues mire, hermano, este mensaje fue muy claro. Hay que estar a cuentas y que vivamos siempre preparados para ese gran día, cuando nuestro Señor Jesús regrese. ¿Qué le parece si oramos y terminamos, verdad, este tiempo, sí, en oración, dando gracias a Dios por este mensaje, verdad, que nos prepara y nos sigue dando esperanza, pero también nos advierte, ¿sí? Y si hoy necesitamos tú o yo estar a cuentas, bueno, que lo hagamos. Hoy es el día, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde-noche, Señor, por tu palabra tan clara, tan precisa, tan directa. Hoy, Señor, creemos que tu palabra es verdad. Y que cuando tú dices, Señor, que este día vendrá, y que vendrá como ladrón en la noche, y que será un día donde a muchos les sorprenderá, ocupados en sus negocios, ocupados en su inmoralidad, ocupados en las cosas de este mundo, y que les tomará por sorpresa, habrá mucho dolor, dolor tras dolor, y no escaparán. Esto es verdad, lo creemos. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde para reconocer que necesitamos de ti. Y Señor, que esta lección que hoy aprendemos también nos da esperanza. Señor, gracias por esa esperanza de que viene el día cuando Jesucristo viene a establecer la verdadera paz, la verdadera seguridad. Hoy venimos delante de ti, Señor, estando a cuentas. Señor, reconocemos que hay pecado y aquí es el momento, hermano, hermana, estemos a cuentas con el Señor. Digamos, Señor, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo, que no he estado listo, que no he estado preparado, que he postergado cosas, que he desobedecido, que no he atendido a tus palabras, que no he hecho lo que tú dices que yo haga. Me he negado, me he rebelado. Perdóname, Señor. Hoy quiero estar listo para ese día, para sea que vienes en unos minutos, en unas horas, en unos días, años, cuando tú vengas, que yo esté listo, que estemos listos, que seamos esa iglesia que te espera, que está con su lámpara encendida para cuando tú vengas. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, que cada uno llevemos este mensaje de verdad, que prediquemos a Cristo y solo a Cristo. Jesucristo, tú eres nuestro Señor, te seguiremos y predicaremos tu nombre, y que la gente te conozca a ti, y que la gente ponga su mirada en ti. Gracias, Dios, por lo que hoy nos has concedido, en el nombre de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios.